Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Es un gozo y un placer para mí el poder estar nuevamente frente a ustedes trayendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver solamente el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 12 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mensaje del día de hoy es los ojos puestos en Jesús. Cómo perseverar cuando el corazón está cansado. El texto es el que acabamos de leer, Hebreos 12, del 1 al 3. Y el propósito es que comprendamos que la perseverancia cristiana no depende de la perfección de los hombres, sino de la perfección de Cristo. Si alguna vez nos preguntaran cuál es el pecado más peligroso que tenemos en la iglesia, podríamos pensar muchas veces que es el orgullo. Podríamos pensar que es la inmoralidad, la falsa doctrina. Pero hay un enemigo silencioso, hermanos, mucho más grande y que acaba con congregaciones enteras. Y es dejar de mirar a Cristo. Porque cuando dejamos de mirar a Cristo, comenzamos a mirar a los hombres. Comenzamos a ver sus errores, sus limitaciones, sus pecados, sus decisiones. Y tarde o temprano llega la decepción. Y no porque Cristo haya fallado, hermanos, sino porque pusimos la esperanza y los ojos en algo que es falible, una persona. Y quitamos los ojos de Jesucristo, que es el único que es perfecto y que no cambia. Son poquitas hojas, hermanos, son 26, nada más. ¿No es en serio, Pues vamos a tratar de irnos rápido. Ahora, habíamos visto en las clases de la escuela dominical que el libro de Hebreos no tenemos un autor humano que podamos reconocer a ciencia cierta. Lo que sí es que sabemos que este libro, como toda la Biblia, fue escrito por nuestro Señor y fue dictado a algún hombre, no sabemos exactamente quién, pero sabemos que la inspiración sin duda es divina. Y este libro, como veíamos esta mañana con nuestro hermano Héctor, fue dirigido como su nombre lo dice, a hebreos, a un grupo de judíos que estaban sufriendo una persecución, una presión y quizá una tentación de abandonar la fe y de regresar al judaísmo. Entonces Dios, por medio de el autor de esta carta, trata de hacerles ver todo lo que necesitamos para no abandonar la fe. Vemos que no eran incrédulos curiosos, que no eran creyentes, que eran creyentes cansados. Y cuando un creyente está cansado, sucede lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot, hermanos? Miró atrás. Y eso es lo que no debemos de hacer. El capítulo 11 termina con Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, David y los profetas. Todos ellos eran, al igual que nosotros, hermanos, humanos imperfectos y pecadores. Pero todos ellos, hermanos, pudieron terminar la carrera porque perseveraron en algo que esperaban que era mejor. Entonces vemos que el escritor dice, por tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que después de contemplar a estos ejemplos, a estos testigos, y la palabra testigos viene del griego martus. ¿Alguien sabe qué significa martus en la actualidad? Mártires. Testigos era simplemente alguien que estuvo presente, que vio y que podía dar un testimonio. Pero sabemos que muchos de estos testigos de la época de nuestro Señor Jesucristo y de un tiempo después fueron masacrados, fueron asesinados, y por eso esta palabra de mártir en la actualidad se utiliza para eso, para alguien que sufre y que el sufrimiento lo lleva hasta la muerte. Nos dice la primera parte que nos despojemos de todo peso. Y en griego la palabra despojémonos es apototimei, que significa el acto no solo de quitarnos
o de acomodarnos algo que nos estorba. No es solamente el que yo me arremangue, no es solamente el que yo me acomode el pantalón para correr, sino que me quite todo eso que me estorba. Y en la antigüedad se dice que en las primeras olimpiadas que se hacían, valga la redundancia, en Olimpia, que era a la diosa que estaban dedicadas las primeras carreras, los atletas corrían incluso desnudos para no tener peso en su cuerpo. Eso es lo más ligero. Si vemos en la actualidad que los atletas modernos utilizan ropa muy delgada, ropa muy pequeñita, para tratar de no tener ese peso y ese estorbo en el cuerpo. Incluso a quienes vimos parte de esos partidos mundialistas, se les rompían las camisetas, no sé si notaron eso. Y no era porque fuera tela de mala calidad, trataban de hacerla muy, muy delgadita, para que no les estorbara. Y para un cristiano es lo mismo, hermanos. Necesitamos quitarnos todo eso que nos estorba, todo lo que no nos deja avanzar. Y el Señor en su palabra nos dice: venid a mí todos los que estén y cansados, y yo os haré descansar. Él nos invita a que quitemos esa carga de nuestros hombros y la dejemos a sus pies. Es la única manera en la que como cristianos podemos avanzar, cuando nuestras cargas se las entregamos a Jesucristo. Y aquí vemos que también no nos invita solamente a que nosotros podamos despojarnos de esas cargas, no es necesario. Tenemos que tener una acción, empezar a correr. Y el texto menciona que incluso hay cosas que no son pecado, pero que suponen un peso en nuestras vidas. Puede ser a veces el resentimiento, falsas expectativas, el deseo de que otras personas nunca fallen. Y cuando esto ocurre, el corazón del creyente comienza a endurecerse. Y no es porque Cristo falle, hermanos, o porque no sea suficiente, sino porque llevamos cargas que Él no nos pidió cargar. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué peso lleva cada uno de ustedes hoy en su corazón? ¿Qué conversación dolorosa siguen cargando? ¿Qué decepción gobierna sus pensamientos? ¿Qué herida define todavía su caminar? Y Cristo nunca nos llamó a que negáramos el dolor. Él nos llama a no permitir que el dolor nos impida correr. Nosotros como cristianos ya comenzamos a correr. ¿Y ahora qué sigue? Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después de decirnos que ya debemos de dejar las cargas, el escritor nos dice qué debemos hacer, que no es suficiente quitar el peso, debemos comenzar a correr. Pero muchas veces, como creyentes, pensamos que va a ser una carrera sin cargas, sin preocupaciones. Pensamos que el hecho de ser cristiano, el hecho de servirle al Señor, nos va a facilitar las cosas y vemos que no es así. Dios nunca nos llamó, hermanos, a la comodidad, nos llamó a la perseverancia, que son dos cosas muy distintas. La carrera que nos menciona el Señor a través de esta carta de Hebreos es una carrera de resistencia, como un maratón. No es una carrera de velocidad que vaya a acabar pronto. Esta carrera va a terminar el día que el Señor nos llame a cuenta solamente. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, es que la palabra que se utiliza en el original, carrera, es agón, de donde viene la palabra agonía y agonizar. ¿Y esto por qué? Porque eran en el mundo griego las competencias tan extenuantes que había atletas que incluso morían en las competiciones por la preparación que suponía, el esfuerzo que ellos imprimían en todo esto. Y vemos que para nosotros como cristianos la lucha es intensa, exige disciplina, resistencia y determinación. El Espíritu Santo pudo haber comparado la carrera del cristiano con un jardín, con un paseo, con algo sencillo, pero lo comparó con una carrera. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, cansancio, disciplina y seguir avanzando aun cuando las piernas ya no responden. Aun cuando el corazón esté destrozado por dentro, hermanos, necesitamos avanzar y no dejar de mirar a Cristo. Quiero compartirles que es uno de los mensajes
más difíciles que he preparado. Si por ahí se me quiebra la voz un poquito, les pido disculpas. Pero habló a mi corazón como no había hablado ningún otro mensaje. La vida cristiana es difícil. Hay un gozo enorme, hermanos, pero es complicada. Y el Señor nunca nos prometió un camino sin dificultades. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos que la fe genuina no va a eliminar las pruebas, pero nos sostiene en medio de ellas. Y podríamos pensar con todo esto, hermanos, que el ser cristiano no es para débiles ni cobardes, que los cristianos somos arrojados, que somos valientes, que somos fuertes, pero es todo lo contrario. El ser cristiano es para aquellos que ya no pueden más y que dejamos todo en manos del Señor. Eso es ser un verdadero cristiano, hermanos. Decirle, Señor, ya no puedo, ayúdame, mis fuerzas ya no dan. Y esta carrera requiere paciencia, mucha paciencia. Y la paciencia no es algo que nos hable de esperar pasivamente. Nosotros relacionamos muchas veces paciencia con el paciente, el que está sentado afuera del consultorio del seguro del ISSSTE, esperando hasta que le hablen. Pero en el original la palabra paciencia es hipomone, que significa literalmente permanecer debajo de una carga sin abandonarla. No es que me cayó una piedra encima y no me puedo mover. Es que yo me metí debajo de la piedra y la estoy sosteniendo para que no aplaste a otro. Eso es la paciencia que nos pide el Señor. Que abracemos el sufrimiento y que lo hagamos con gozo como lo hizo Él. No es resignación, la paciencia es resistencia. Es la capacidad que Dios nos concede para seguir obedeciendo, aun cuando será más fácil abandonar. La paciencia no consiste en sonreír mientras todo sale bien. Consiste en permanecer firme cuando el corazón quisiera rendirse. Y vivimos en una generación, hermanos, que abandona las cosas con facilidad. Abandonan un matrimonio, un ministerio, una iglesia, el compromiso, las promesas. Pero Dios nos dice en Hebreos, corran con perseverancia, y no porque el camino sea sencillo, sino porque Jesucristo es digno de seguirlo hasta el final. Y nos dice otra parte de estos versículos que leímos, dice, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto? Que no es algo que nosotros escogimos. Él nos llamó a esta carrera. Él asignó este camino. Y muchas veces hay creyentes que anhelan correr la carrera de otro. Comienzan a comparar los dones, los ministerios, las circunstancias. Pero Dios no nos llamó a rendir cuentas, ni nos va a llamar a rendir cuentas por la carrera de otro, ni por lo que otro hace. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Incluso vemos en Juan 21:22 cuando Pedro le pregunta al Señor acerca de Juan. ¿Recuerdan qué le contestó el Señor? ¿A ti qué? Tú sígueme. No veamos al hermano, no veamos al vecino, no veamos al pastor, no veamos a los diáconos ni a los maestros. Sigamos al Señor, mantengamos la vista fija en Él. Que nuestra obediencia no sea determinada por las decisiones de otros. Nos dice después que la fidelidad vale más que la velocidad. Hay un dicho que dice, más vale paso que dure y no trote que canse. Muchas veces, hermanos, queremos un crecimiento inmediato. Queremos todo como si fuera de microondas, que si yo le pido algo a Dios, ya me está esperando la respuesta afuera. Pero el crecimiento del reino de Dios es diferente. Es como una semilla, como la levadura, como una carrera larga.
Y Dios no va a premiar al más rápido, hermanos. Dios va a premiar al fiel, al que termine. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice exitoso, ni famoso, ni aplaudido. Dice fiel. Todos aquí estamos corriendo, como decíamos hace un momento. Algunos llevan muchos años, otros apenas comenzaron. Hay quien viene a la iglesia con alegría, otros llegan con lágrimas. Algunos tienen todavía fuerza, otros apenas pueden levantar la cabeza. Pero algo que todos necesitamos escuchar es que no dejemos de correr, que no permitamos que el cansancio nos saque de la carrera, que no permitamos que la decepción nos haga olvidar quién nos llamó, que no permitamos que las circunstancias sean más grandes que Cristo, porque la meta sigue siendo la misma y Cristo nos sigue esperando al final del camino. Y podríamos preguntarnos, ¿pero cómo es posible seguir corriendo cuando ya no se tiene fuerzas? ¿Cómo es posible perseverar cuando el corazón está cansado? ¿Cómo seguir cuando las lágrimas pesan más que los pies? Y vemos que el mismo versículo nos contesta. Dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tuviéramos que resumir todo el libro de Hebreos en una sola frase, creo que lo más apropiado sería, no apartes tu mirada de Cristo. Desde el capítulo 1 nos dice una y otra vez que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, al sacerdocio levítico, a los sacrificios, al antiguo pacto. Y concluye, mírenlo a Él. La expresión griega es afodorontes, y es una palabra que me pareció preciosa, hermanos, porque no significa mirar solamente. ¿Alguien ha disparado alguna vez en la feria, por ejemplo? ¿Ven cómo ponemos la pistola y vemos de aquí a aquí y solamente vemos el objetivo? Nos olvidamos de quien viene con nosotros, nos olvidamos de si hay alguien en un lado. Eso significa apotorontes, poner los ojos en la mira, como un cazador que está viendo a dónde va a disparar. Y es igual como cuando los corredores entran en esa recta final de la carrera. No voltean a ver quién los está mirando, no voltean a ver hacia atrás ni hacia los lados. Y cuando eso pasa, no sé si han visto, hay muchísimos videos de que cuando hacen eso, ¿qué sucede? Se caen. La mayoría se cae. Antes de la meta, voltean y ya van levantando los ciclistas las manos y llega otro que no perdió la meta de vista y le gana. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, muchas veces. Dejamos de ver la meta, dejamos de ver a Jesucristo y volteamos a ver quién nos está viendo cuando hacemos algo y caemos. El Señor nos llama a no mirar al público, a no mirar a otros corredores ni mirar atrás. Y el Espíritu Santo nos dice, aparta los ojos de todo aquello que quiere distraerte. Porque en la actualidad tenemos muchas distracciones. Vemos las noticias, las redes sociales, las opiniones, los errores de los demás, las heridas, los conflictos. Y sin darnos cuenta, poco a poco dejamos de mirar al Salvador. Y una iglesia deja de ser fuerte cuando deja de hablar de Cristo y comienza a hablar de las personas. Cuando Cristo ocupa el centro, aún hay esperanza. Pero cuando una persona ocupa el centro, tarde o temprano llega la frustración. Porque los hombres somos limitados, pero Cristo no lo es. Nos dice la palabra de Dios que Cristo es el autor de nuestra fe, que Él fue el que inició el camino, que Él es el que abrió el camino, y más aún, Él es el propio camino, porque nadie se puede reconciliar con Dios, nadie podía vencer el pecado, nadie podía derrotar a la muerte hasta que Cristo vino,
vivió la vida perfecta, murió la muerte que nosotros merecíamos, resucitó gloriosamente y abrió el camino hacia el Padre. Nuestra fe comenzó en Él, no comenzó en la iglesia, ni en un pastor, ni en un ministerio, comenzó en Jesucristo. Y también lo menciona como el consumador. Y algo que es de llamar la atención, hermanos, es que esta palabra en el original es teleiotes, y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. El único llamado consumador de algo, de cualquier cosa, es Jesucristo. Y esto nos habla de que Él lleva la obra hasta su completa perfección, y que nuestra salvación no depende de lo que hagamos ni dejemos de hacer. Depende de que lo sigamos en Él y que confiemos en Él. Pablo escribió en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso significa que no solamente empezó nuestra carrera, sino que Él la va a terminar. Y es algo similar a como cuando los que hemos tenido hijos o sobrinos, vemos cuando empiezan a caminar, que empiezan a dar pequeños pasitos, pero pueden tropezarse, pueden caer incluso, pero no por eso dejamos de amarlos, ¿o sí? Al contrario, es lo que hace Jesucristo con nosotros, nos levanta, nos sostiene, nos anima cada vez que caemos, y no porque seamos fuertes, sino porque es el Salvador perfecto. Y uno de los peligros más grandes que tiene el creyente es la sustitución, es el dejar de ver a Cristo y permitir que alguna otra persona o alguna otra cosa o alguna otra actividad ocupe el lugar que Cristo debe de tener. Y hermanos, si alguna vez algún hombre nos decepciona, no abandonemos a Cristo. Si alguna vez un líder se equivoca, no abandonemos a Cristo. Si alguna vez una decisión causa dolor, no abandonemos a Cristo. Porque nuestra esperanza nunca ha estado en los hombres. Nuestra esperanza siempre debe de estar en Jesucristo. Los hombres pasamos y Cristo permanece. Los hombres envejecemos y Cristo permanece. Los hombres nos equivocamos y Cristo permanece. Los hombres morimos, pero Cristo sigue por los siglos de los siglos. Los primeros lectores de esta carta tenían motivos humanos fuertes para rendirse. Habían perdido bienes, habían sufrido rechazos, muchos estaban siendo perseguidos, muchos de ellos murieron y tuvieron una muerte difícil. Y en lugar de que nos diga la palabra de Dios que las circunstancias van a mejorar, nos dice, miren a Cristo. Porque cuando contemplamos a Cristo, las cosas a lo mejor no van a cambiar, pero van a tomar su peso adecuado. Van a tomar el lugar que deben de tomar. Y nadie puede saber qué cargas tenemos en el corazón, nuestras luchas, las preguntas que tenemos. Pero lo que sí podemos saber es que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, que Él murió, resucitó y que intercede por nosotros, y que Él mismo prometió que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Y el autor no termina con esto, hermanos. Podría parecer que el hecho de mirar a Jesucristo basta. Sin embargo, añade una razón concreta: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros vemos el sufrimiento de Jesucristo y lo comparamos con nuestras vidas, podemos dimensionar lo que nos está pasando. Dice Hebreos 12, del 2b al 3, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vemos aquí que después de decirnos dónde debemos de poner la mirada, nos dice que debemos de contemplar. No nos invita a contemplar un milagro ni a la multitud, sino nos lleva a contemplar la cruz. ¿Y por qué Jesucristo tenía gozo, hermanos, si iba a morir? No es porque haya sido masoquista o porque le gustara el sufrimiento.
sino porque Él tenía gozo en lo que iba a pasar después del sufrimiento, en el fruto. Y el fruto del sufrimiento era el gozo de glorificar al Padre, el gozo de cumplir, de obedecer perfectamente su voluntad, de redimir a su pueblo y de darnos salvación a nosotros. Cada gota de sangre derramada tenía un propósito eterno. Cada paso que dio hacia el Gólgota estaba impulsado por ese amor perfecto hacia nosotros. Y dijo el Señor en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y eso significa que Jesucristo no fue una víctima, Él entregó voluntariamente la vida. Y fue menospreciando el oprobio. ¿Qué significa esto? Que no tomó en cuenta la humillación que iba a sufrir. Vemos que la muerte en la cruz era una muerte que pretendía, además de que perdiera la vida, exhibir y humillar a quien estaba en la cruz, destruir su reputación, y Cristo soportó todo eso. Cristo fue escupido, fue golpeado, coronado con espinas, burlado, abandonado, acusado injustamente, traspasado con una lanza, y sin embargo nunca respondió con odio. No llamó legiones de ángeles y no dejó de obedecer al Padre. Qué diferencia como somos nosotros. Se dice que hay una generación de cristal, la generación Z, que son excesivamente sensibles, de baja tolerancia a la frustración. ¿Y qué creen, hermanos? Que los cristianos también somos muchas veces de cristal. Y no porque no seamos fuertes, sino porque dependemos de la fuerza. Si el hermano me ve feo, ya no quiero venir a la iglesia. Si no me saludó, ya no quiero venir a la iglesia. Si no reconocen lo que yo hice, ya no voy a servir. ¿Y qué creen, hermanos? Que no merecemos nada, ni el saludo. No venimos a que nos vean a la iglesia. Venimos a alabar al Señor. Venimos a que Él sea visto. El único merecedor de todo es Jesucristo. Muchas veces pensamos que nuestras pruebas son demasiado, que son inaguantables y que no merecemos eso. Pero si miramos a la cruz y recordamos a nuestro Salvador, vemos que lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que Él pasó. Él cargó tu pecado, mi pecado, sin merecerlo. Y no solamente para inspirarnos, sino para salvarnos, sin tener ninguna necesidad. Pero la cruz no fue el final, hermanos. Gracias a ese sacrificio perfecto, no quedó nada pendiente. No hace falta otro sacrificio, ni otro mediador, ni otro salvador. Él es el único pontífice, el único puente que existe entre el Padre y los hombres. Y Cristo reina y es el Rey, es el mismo que sostiene nuestra carrera. Dice más adelante, considera aquel. Y aquí encontramos un imperativo, hermanos. ¿Qué es un imperativo? Es algo que no es una pregunta, no es una opinión, es algo que tenemos que hacer. Dice, considerad aquel. Y la palabra griega es analogizomai, que significa reflexionar cuidadosamente, no solamente pensar. Habla de meditar, de calcular. Y es importante que cuando el cansancio nos alcance, hermanos, que no tomemos en cuenta solamente el tamaño de nuestro problema, sino el tamaño de nuestro Señor, de quien puede resolverlo. Cuando la decepción llegue, no miremos únicamente el dolor, veamos primero la fidelidad de Cristo. Dice más adelante, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y este es el propósito de todo el texto. Dios sabe que nos cansamos, y el problema no es que nos cansemos, el problema es que dejemos que el cansancio nos lleve al desánimo espiritual.
El escritor nunca dice, no se sentirán débiles, dice, miren a Cristo para no desmayar. Y la fortaleza del creyente, hermanos, no depende de no llorar. Es válido llorar, es válido quejarse, es válido preguntar, pero sigamos caminando después de todo esto. La fortaleza no consiste en nunca ser herido, consiste en no dejar que la herida nos aparte de Jesucristo. No consiste la fortaleza del cristiano en no pasar por pruebas, consiste en descubrir que Cristo permanece fiel en medio de ellas. Va a haber días en que todos sintamos que el ministerio es pesado, que el servicio para el Señor es costoso. Va a haber días en que el corazón se pregunte si vale la pena seguir este camino. Pero nunca debemos de mirar primero ni nuestras emociones, ni las circunstancias, ni a las personas. Miremos al hombre en la cruz, al Cordero inmolado, al Rey resucitado, porque aquel que soportó la cruz es también aquel que sostiene a los suyos. Dentro de 100 años, hermanos, ninguno de nosotros va a estar aquí. Nuestros nombres quizás serán olvidados, nuestros cargos habrán pasado, la responsabilidad habrá terminado, pero Cristo seguirá sentado a la derecha del Padre. Y la única pregunta que importará será si terminamos la carrera con los ojos puestos en Jesús. Y ese es el llamado de Hebreos: no admirar a los corredores, no admirar a los hermanos, no exaltar ministerios ni cargos, no vivir para defender nuestro nombre, sino correr hasta el final, siguiendo al único que nunca ha dejado de ser fiel. Yo en lo personal no quiero que mi vida sea recordada algún día por algún cargo que ocupé en la iglesia, sino por el Cristo a quien seguí. Porque los cargos terminan, los ministerios cambian, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. No necesitamos un nombramiento para trabajar, hermanos. No esperen a ser nombrados en alguna comisión para servirle al Señor. Busquemos los dones que tenemos. Y si sentimos no tener alguno, pidámosle al Señor en oración. Pidámosle ser aceptos para Él, para trabajar en su obra. Y surge una pregunta: ¿qué vamos a hacer mañana? Porque escuchar un buen sermón no va a cambiar nunca una iglesia. Lo único que la transforma es obedecer al Padre y obedecer la palabra de Dios. Y pedir al Espíritu Santo que obre en cada uno de nosotros. Y hoy el Señor nos ha mostrado 4 verdades. En primer lugar, hay pesos que debemos de dejar. Cada quien debemos de pensar y de preguntar en oración al Señor: ¿qué estorbo en mi vida para servirte y seguirte, Señor? Número 2, hay una carrera que debemos de correr, no solamente quitarnos los pesos. Número 3, hay una mirada que debemos de recuperar. Y número 4, hay un Salvador que debemos de contemplar. Y ahora nos corresponde a nosotros como iglesia responderle a Cristo. Y es bueno que tengamos un sentido de pertenencia hacia la iglesia, pero no de que la iglesia nos pertenece, sino de que le pertenecemos a la iglesia. Porque a veces decimos nuestra iglesia, y está bien, pero la iglesia no es del pastor, ni es de los diáconos, ni es de los líderes, ni es de los miembros más antiguos, ni de los que predican, ni de los que sirven. La iglesia solamente es de Jesucristo. Él es el único dueño. Él fue el único que la compró con su sangre. ¿O alguien ha dado de su sangre aquí para la iglesia? La iglesia es del Señor. Y dice en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es un privilegio y una responsabilidad servirle, hermanos. Y si le pertenece a Él, debemos tratarla con el amor que Él la ama, no con indiferencia, no con orgullo, no con espíritu de rivalidad, sino con humildad, paciencia y temor de Dios. Porque nuestro llamado sigue siendo el mismo. Puede cambiar el contexto, pueden cambiar las personas, podemos cambiar de congregación, pero el llamado es a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a amar a nuestros hermanos, vivir en santidad y a servir. Y nuestra comisión no depende de la estabilidad de las circunstancias, depende de la autoridad de Cristo.
porque la fidelidad vale más que el reconocimiento. Y vivimos en un tiempo donde muchos buscan ser vistos, pero el reino de Dios se edifica muchas veces en personas que nadie ve ni nadie aplaude. Y la Escritura no nos llama a ser famosos, nos llama a ser fieles. Y hermanos, no permitamos que nada nos robe el gozo de servir a Cristo. No permitamos que el pecado nos robe la comunión, que el orgullo nos robe la humildad, que la amargura eche raíces en el corazón, o que las diferencias nos hagan olvidar aquello que nos une. Porque somos una familia comprada por la sangre de Cristo. Y aunque a veces existamos hermanos difíciles de amar, no debemos de olvidar que un día todo esto desaparecerá y estaremos juntos delante del trono de Dios. Hebreos 12, del 14 al 15 dice: seguid la paz con todos, mirad bien, que no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos preguntará quién tenía razón en las discusiones, qué cargo ocupamos, quién recibió más reconocimientos. Lo único que nos preguntará es si fuimos fieles. Y Jesucristo es el Cordero que fue inmolado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ese mismo Cristo nos llama hoy a correr con perseverancia, no mirando hacia atrás, ni viviendo de las heridas, sino con los ojos puestos en Él. Y quiero hacer un llamado final, hermanos. Los quiero invitar a todos como iglesia a que hagamos algo muy sencillo. Si en algún momento hemos dejado de mirar a Cristo para ver mucho a las personas, volvamos a Cristo. Si el cansancio ha debilitado nuestra fe, volvamos a Cristo. Si el pecado ha endurecido nuestro corazón, volvamos a Cristo. Si hemos permitido que el resentimiento ocupe un lugar que solo Cristo debe ocupar, volvamos a Cristo, porque Él sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Cristo sigue siendo suficiente, Cristo sigue siendo fiel y sigue siendo digno. Que Dios nos conceda la gracia de terminar la carrera con fidelidad, que cuando nuestra vida llegue a su fin, no se diga que defendimos nuestro nombre, sino que fuimos hallados fieles al nombre que es sobre todo nombre. A Jesucristo sea la gloria en la iglesia, ahora y por todas las generaciones. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las circunstancias van a cambiar, las responsabilidades van a cambiar, las personas vamos a cambiar, pero Cristo permanece. Y porque Él permanece, podemos seguir corriendo hasta el día en que lo veamos cara a cara. Dios les bendiga.